creo que desde todo punto de vista la pandemia fue una experiencia muy intensa. La mayor parte de esa intensidad, por supuesto, que es de carácter muy negativo, con toda la tragedia que la pandemia trajo, pero permitió ver un montón de cosas respecto de la escuela y respecto de la función de la escuela y respecto del modo en que las infancias entran en el esquema social. Mostró, por ejemplo, el enorme poder ordenador que tiene la escolaridad respecto de las logísticas familiares, etcétera. Y entonces aquella función, por ejemplo, de la educación infantil, de la educación inicial, de la cual veníamos de alguna manera desprendiéndonos como un lastre negativo, que era la cuestión del jardín como guardería, la escuela como espacio en el cual se deja a los niños para que los adultos puedan trabajar, y efectivamente superar esa concepción de la educación infantil particularmente era el paso de una concepción de guardería a una concepción de escuela infantil, a una concepción de educación inicial con sus atributos pedagógicos, pero creo que la pandemia resignificó esa función de guarda y por eso también tal vez se profundizaron tanto los debates respecto de la cuestión del cuidado. La pandemia nos hizo hablar de la escuela que teníamos con una sorprendente homogeneidad, como si estuviéramos de acuerdo sobre cuál era esa escuela que teníamos y a la que queríamos volver, y cuando decíamos si volveríamos a la misma escuela o a otra, a mí me hizo pensar mucho si estábamos todos tan de acuerdo sobre cuál era esa escuela que teníamos antes o cuál es esa escuela a la que queríamos volver, ¿no es cierto? La pandemia puso muy de manifiesto la necesidad de pensar los vínculos, el enorme valor que tiene lo vincular, lo relacional en las relaciones escolares y en las relaciones sociales. Un ejemplo que me gusta mucho es el de los abuelos. La relación de abuelidad, digamos, fue una de las relaciones más vulneradas, porque los abuelos, las abuelas, por su edad, por la generación a la que pertenecen, tenían menos manejo de las tecnologías y al mismo tiempo eran más vulnerables al virus. Entonces la relación entre esa tercera edad y la primera infancia quedó bastante restringida. En un jardín hicieron un bingo de abueles, lo llamaron. Eran unos cartones de bingo en los que ponían fotos de adultos mayores significativos para esos niños y niñas, y entonces, bueno, tirando un dado, etcétera, entraban en contacto con esos nombres, con esos rostros que en ese momento estaban tan alejados, ¿no? Creo que la posibilidad de conectar con el mundo desde un lugar otro que brinda la escuela fue aquello que la pandemia puso de manifiesto como necesario y que no puede faltar. En los casos en los que se puso mucho el énfasis sobre los contenidos, sobre recuperar los contenidos perdidos, recuperar los aprendizajes, y se insistió en una concepción cuantitativa del aprendizaje, como algo que se gana, que se pierde, que se recupera, que se ahorra, que se gasta, ¿no? Creo que esa concepción quedó un poco desteñida en la pandemia. La escuela se mostró como un lugar otro, en el cual las personas pueden salir de sí mismos, salir de su casa, salir de su barrio, salir de su vida cotidiana, como dicen Machelen y Simons en este hermoso libro llamado En defensa de la escuela, suspender la vida cotidiana y estar en un lugar diferente, ponerse entre paréntesis respecto de la vida de todos los días. Yo creo que en materia de políticas la mirada sobre la escuela está puesta desde un ángulo macro, desde un ángulo de lo general, desde un ángulo de la construcción de posibilidades para que después en el territorio sucedan cosas. Y sucede que la enseñanza, el aprendizaje, pueden pensarse desde ángulos diferentes que a veces parecen distantes, que a veces parecen incluso lo contrario uno del otro. Está lleno de estereotipos, ¿no? La maestra que desde manchada de tiza dice, bueno, desde sus sillones y sus escritorios, los que hacen las políticas no comprenden lo que de verdad pasa en las aulas. Y también cuando hay programas interesantes de políticas, se escucha la queja de los funcionarios de que es difícil implementar bajo ciertas condiciones o romper con ciertas tradiciones o ciertos hábitos de la cultura escolar. Yo creo que pensar las políticas de una manera sensible al tiempo de la escuela, al espacio y la forma de habitar el espacio escolar, a las materialidades escolares, porque es a los lugares a los que apuntan las políticas, ¿no? A crear burbujitas de tiempo, a crear escenarios materiales,
a generar lugares de encuentro, a generar discursos que puedan existir sobre la base material de ciertos espacios de reunión, de ciertos objetos que llegan a las manos de las personas. Creo que la política hace bien en pensarse, tomando como punto de partida eso que ya hay o eso que tiene que haber, ¿no es cierto? Y la manera en la que se convierte en la vida cotidiana en algo concreto y real. Es verdad que un juguete llegue a las manos de un niño, de las manos de una política, en principio va a estar siempre bien. Pero si ese juguete no llega como caído del cielo, como si llovieran juguetes, sino que llega de una determinada manera, de las manos de un adulto significativo, mediado por una situación de juego, y que la elección del juguete y la forma de acceder al juguete sea sensible a ese escenario en el cual el encuentro entre el niño y el juguete tiene lugar, entonces es otra cosa, ¿no? Creo que la diferencia está en el modo en el que las políticas puedan sensibilizarse respecto de esa cultura que existe en cada territorio, de ese espacio de aula, ¿no? Después, por supuesto, las políticas se convierten en programas concretos que se presentan bajo algún nombre, que siempre se inscriben en tradiciones de programas anteriores que ya existían y que a lo mejor funcionaron bien y vale la pena darles continuidad, pero refrescarlos de alguna manera. Y en todos los casos, estas políticas, para bien o para mal, lo piensen o no lo piensen, lo planifiquen o no lo planifiquen, le aportan algo en un sentido mucho más amplio a la construcción de las infancias como sujeto social, ¿no? ¿De quién son los niños? ¿Qué hacen? ¿Qué necesitan? ¿Dónde se los escucha? ¿De qué manera se los escucha? ¿Qué se hace con su voz? ¿Qué se hace con sus opiniones? ¿Qué se hace con sus demandas, ¿no? Y las políticas, además, porque vienen del Estado, tienen la enorme responsabilidad de ser el contrapeso del mercado. Por defecto, las infancias son consumidoras, infancias que consumen, por defecto las infancias son infancias mercantilizadas, por defecto las infancias las rige la lógica del consumo mediático, del cliché, de los tiempos publicitarios, de los estereotipos que circulan en los discursos más hegemónicos, que son los que más venden y que en general son discursos que siempre tienen algo de racista, de sexista, de discriminatorios. Entonces, por principio, una política, porque es estatal, necesita contraponerse a la lógica imperante del mercado. Creo que la palabra evaluación, y en esto, bueno, hay como un generalizado consenso, es una palabra en la que caben demasiadas cosas y muy diferentes entre sí. Cuando se habla de evaluación, se habla de la genuina curiosidad de un docente por entender los efectos de su enseñanza, por asomarse de alguna manera al aprendizaje de sus alumnas y de sus alumnos, pero al mismo tiempo la palabra evaluación tiene un sesgo más medicional, un sesgo más cuantitativo, y entonces ya no se trata de esa honesta y genuina curiosidad del docente, sino de cierta función de control, de regulación, ¿no? Ángel Díaz Barriga, un especialista en currículum mexicano, decía algo así como que los exámenes y las evaluaciones más estandarizadas jamás fueron ni pretendieron ser instrumentos pedagógicos. Él dice, son instrumentos de control social. No sirven para saber si los alumnos aprendieron. Sirven, dice literalmente, para ordenar el rebaño. Entonces, si yo quiero saber si alguien sabe algo, lo mejor que puedo hacer no es pedirle que escriba las respuestas a 5 preguntas en un papel y yo llevármelo después a mi casa para analizar sus respuestas. Lo mejor que puedo hacer es pasar tiempo juntos, conversar, jugar, compartir alguna actividad y voy a tener una idea más acabada del conocimiento y del aprendizaje de una persona. Pero claro, la estandarización en dispositivos medicionales obedece más a necesidades del sistema que a necesidades de las relaciones de enseñanza. El sistema de enseñanza, que coexiste con las relaciones de enseñanza y de alguna manera las condiciona, exige calificaciones, exige rendición de cuentas. Ahora, me parece que hay una confusión entre esa rendición de cuentas, que tal vez es necesaria en la formación de profesionales
cuya actuación después tiene efectos sociales. Para decirlo con un ejemplo muy sencillo, cuando vos formás pilotos de avión, está bueno que se los evalúe de una manera muy minuciosa y exponerlos a situaciones experimentales para ver si las pueden resolver antes de que asuman la responsabilidad de manejar un avión. Lo mismo los cirujanos, lo mismo cualquier persona cuyo oficio después tenga consecuencias fuertes sobre la vida de los demás. Ahora, un niño de 3 años, o de 7, o de 9, o de 14, el único derecho que está en juego a la hora de asomarnos a sus aprendizajes es su derecho a recibir la mejor educación que pueda recibir. Entonces, aplicarle a estos sujetos infantiles la lógica de la evaluación profesional me parece que responde a una característica de nuestra época y que es el exceso de evaluacionismo. Creo que hay una confusión en cuanto al para qué de la evaluación y que ese exceso amerita revisarse, amerita pensarse un sistema educativo en el cual la mirada sobre el aprendizaje sea menos protocolizada y no esté solo regida por los lentes de la psicología y por los lentes de la didáctica. Hay metáforas, además de las metáforas que nos proporciona la psicología: asimilación, acomodación, esquema, equilibrio, zona de desarrollo próximo, andamiaje, o todas las que aprendemos en los profesorados, que son todas categorías útiles, interesantes, que le aportan a una mirada sobre el aprendizaje, pero también términos más filosóficos que nos ayuden a pensar los procesos ligados al conocimiento desde los vínculos, desde las relaciones, desde la relación con el mundo, más desde la pedagogía y la filosofía que desde la didáctica y la psicología, tal vez, pueden ayudar, me parece, a la deconstrucción de este exceso de evaluacionismo que caracteriza a nuestra época acelerada. La cuestión del cuidado, a la cual se le prestó mucha más atención últimamente a partir de su resignificación en el marco de la pandemia, creo que es un concepto pedagógico súper interesante. A veces se estereotipa el cuidado como sinónimo de crianza de los niños pequeños, hay una visión muy feminizada del cuidado, se habla del cuidado como un don natural, maternante, digamos, pero creo que el concepto de cuidado es potente pedagógicamente. Ya en la filosofía de Kant, él definía la educación como la confluencia de 3 procesos: la instrucción, la disciplina y el cuidado, donde la instrucción, dicho de una manera muy general, consiste en ponerle a la persona lo que le falta, la racionalidad, la ciencia, digamos. La disciplina consiste en sacarle lo que le sobra, la bestialidad, la animalidad, el instinto de satisfacer sus deseos, y el cuidado, en cambio, no consiste ni en poner ni en sacar, consiste en conservar, consiste precisamente en prestar atención. Creo que una hermosa definición de cuidado es la manera de pensarlo que lo analoga con la idea de atención, prestarle atención a alguien. En la escuela se le pide a los chicos que le presten atención a los maestros, ¿no? Chicos, presten atención, si no, después no van a saber lo que hay que hacer, dicen algunas maestras. El momento del cuidado es el momento en el que devolvemos esa atención, es el momento en el que dedicamos nuestro tiempo, nuestra mirada, nuestra escucha. Hay algo en la cuestión del cuidado que atraviesa transversalmente todo el hecho educativo. Uno lo podría pensar como un camino paralelo al de la enseñanza, ¿no? Porque el maestro es el que enseña, pero también es el que cuida, y uno podría pensar que entre enseñanza y cuidado hay una relación de complementariedad. En la medicina, por ejemplo, se da una situación parecida con el acto de curar. A una persona que padece alguna dolencia se la cura, se la trata, pero también se la cuida. A diferencia de la educación, la medicina tiene los roles separados y conserva los mismos estigmas de género, ¿no? El médico, varón, en general se habla del médico y de la enfermera, ¿no? El médico está a cargo del cuidado, al paciente no lo toca, lo mira solo a través de sus radiografías, sus estudios de sangre, y la enfermera, estereotipadamente imaginada en femenino siempre, es la que cuida, la que está en contacto con el sufrimiento, con el dolor, con los olores de la persona. Creo que en educación tenemos que prevenirnos de que se produzca o se siga produciendo esa separación. Enseñamos porque cuidamos, enseñamos
cuando cuidamos, enseñamos a la vez que cuidamos, y muchas veces la enseñanza es un gesto de cuidado, porque si tiene lugar dentro de un vínculo, dentro de una relación en la cual la mirada, la escucha, la conversación son características fuertes, entonces enseñar y cuidar van muy bien juntos. Y también, por supuesto, existe una dimensión del cuidado más política, por eso también se habla de políticas de cuidado, pero ahí la palabra cuidado significa otra cosa, ¿no? La palabra cuidado, en todo caso, tiene que ver con generar condiciones para el cuidado en los vínculos, con generar condiciones para que esos espacios de encuentro sean espacios en los que haya un ambiente tal que permita que el cuidado aparezca como una posibilidad fuerte y potente. Yo me pregunto permanentemente cómo uno llega a convertirse en docente, cómo yo mismo llegué a convertirme en profesor o en maestro. Trabajo en la formación docente y cuando recibo el primer día a las estudiantes y les propongo que me cuenten por qué están ahí, por qué eligieron convertirse en maestras jardineras, en el caso de mis estudiantes, porque enseño en ese profesorado, aparecen siempre motivaciones de orden vocacional, el amor a las infancias, las ganas de cambiar el mundo, en algunos más idealistas. Pero cómo finalmente uno llega a convertirse en docente es una pregunta fundamental, porque entonces nos permite orientar esa carrera, esa experiencia de 4 años en general que atraviesan las personas para convertirse en docentes. Y si yo miro longitudinalmente la carrera, siento que la persona que hizo esa carrera atravesó durante 4 años un montón de conversaciones, un montón de ejercicios de lectura, de escritura, algunas prácticas. Y esas conversaciones las podría haber tenido fuera de las aulas, si hubiera querido. Y sin embargo, cuando esas conversaciones tienen lugar dentro del aula y tienen lugar con la compañía de algunos libros que se ponen sobre la mesa y tienen lugar en el marco de una colegialidad que se da dentro de la carrera y con una determinada continuidad, esas son conversaciones que nos transforman profundamente. Entramos al profesorado o a la universidad y salimos convertidos en otra cosa porque aprendimos a convencernos de una manera de mirar a las infancias, una manera de habitar las escuelas, que no es la suma de conocimientos adquiridos. Por supuesto que los saberes puntuales de cada asignatura son muy importantes, pero yo estudié en los 90, por ejemplo, y la mayoría de los saberes disciplinares que yo estudié en el profesorado se actualizaron. Hoy ya no se enseña de la misma manera. En los jardines, por ejemplo, a la matemática, hay otros enfoques para pensar el desarrollo infantil, se problematizó la cuestión evolutiva con la que a mí me formaron en su momento, y sin embargo, esos conceptos tan específicos para mí fueron la puerta de entrada a una manera de mirar, a una manera de escuchar, que después continuó y se fue actualizando y fue madurando tanto afuera como adentro de mí. Entonces siento que hay una necesaria mirada sobre la formación docente desde una perspectiva un poco más artesanal que técnica. Por supuesto, los técnicos, los curricularistas arman planes de estudio en base a ciertas teorías y a ciertas formas de pensar la currícula, y eso es importante. Pero del mismo modo que las políticas tienen que ser sensibles al territorio, creo que los planes de estudio tienen que ser sensibles también a la posibilidad de que exista esta mirada más artesanal, sobre no ya sobre la selección de los contenidos, de la formación docente, sino respecto del modo en el cual las personas abrazan ese oficio de una manera más artesanal y aprenden a amar ese oficio, que es fácil de amar porque está muy bueno. Pienso que la idea de paréntesis como metáfora se refiere a una interrupción, a una suspensión, ¿no es cierto? Los paréntesis son signos del entre, digamos, ¿no? Cuando alguien pone algo entre paréntesis, interrumpe un discurso para observar algo, para hacer una aclaración, para agregar algo a lo que estaba siendo dicho, pero sin cortarlo. Después el paréntesis se cierra y la frase sigue, ¿no es cierto? Entonces creo que esta interrupción es necesaria cuando algo parece demasiado unánime, demasiado igual a sí mismo, demasiado cierto, demasiado transparente. En este punto, una pedagogía que piense desde esta lógica del paréntesis es una pedagogía de la crítica, es una pedagogía de la interrupción, es una pedagogía del pensar
la vida en las escuelas desde esta constante pregunta, desde esta invitación a la reflexión, sin sujetarse a la tentación del método cerrado, del método total, del método perfecto. Cualquiera que sea el método y por más que tenga alguna virtud, ¿no? Pero no es lo mismo pensar la educación inicial Waldorf, o la educación inicial Montessori, o la educación inicial Blended Learning, no sé cuánto, de tantas que hay para elegir, que pensarla como un espacio abierto en el cual cualquier desarrollo teórico y metodológico puede ser un libro que leamos, puede ser una caja de herramientas de la que tomemos cosas, pero siempre poniendo el acento en ciertos valores, en ciertos ejes y en ciertos pilares que son más o menos irrenunciables, ¿no? El juego, el vínculo, la mirada, la escucha, la atención, el cuidado.